y luego de lo que Jimena nos ha podido contar, valdría la pena analizar con un especialista qué tan posible es obtener ese voto de confianza o qué tan complejo es. Está con nosotros Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Universidad de los Jesuitas, para conversar de este tema. Alonso, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto conversar contigo. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Alonso, las demandas planteadas desde el Congreso para un voto de confianza, ¿te parece a ti que han sido atendidas? Bueno, definitivamente no. Por ejemplo, el caso del ministro de Salud, el señor Hernán Condori, sigue en la cartera a pesar de los múltiples cuestionamientos, ¿no? Pero yo creo que eso es un tema superficial. El tema de fondo es que, independientemente de que se dé o no se dé la confianza, el gobierno se sigue debilitando, ¿no? Llevamos apenas 7, 8 meses de gobierno, faltan 52 y ya se está hablando de que se vayan todos, de una vacancia, ¿no? Entonces el panorama en general pinta muy difícil para el Poder Ejecutivo porque independientemente que se dé la confianza, repito, todo pinta cuesta arriba para el gobierno, ¿no? Alonso, en esa misma línea, un ministro de Salud que me puede gustar mucho o poco, un ministro de Transportes y Comunicaciones que venga del enclave chotano, pero sin experiencia en gestión de transporte, ¿es argumento suficiente para no dar una confianza? Es decir, ¿la discusión no debería centrarse en el proyecto país que tiene el gobierno? Bueno, ese es el punto central, ¿no? ¿Cuál es el proyecto país que tiene el gobierno? Hasta ahora no queda claro, ¿no? Porque el gobierno ha ido de tumbo en tumbo, ¿no? Y este es uno de los peores escenarios que puede enfrentar el país, ¿no? Porque si algo hemos aprendido de la pandemia es que el Perú necesita cambios totales y profundos en educación, en salud, en vivienda, en transporte, ¿no? En acceso a la justicia, y para eso se necesitan políticas públicas, es decir, diseño, implementación, seguimiento, evaluación, y eso requiere tiempo y requiere continuidad. Pero con tantos cambios, con tantas modificaciones, con tantas interrupciones, no vemos un proyecto mínimo político de aquí a 5 años, ¿no? Y este es uno de las grandes debilidades de la actual gestión, ¿no? Si nosotros estamos ante un gobierno de sobrevivencia, es decir, un gobierno que arrastra la frazada, pues ese es un escenario sumamente negativo para el país, porque la pandemia ha demostrado que el Perú es el país más golpeado del mundo, que se requieren cambios totales y profundos en prácticamente todos los frentes. Alonso, Aníbal Torres, ¿es el hombre del consenso? Digamos, ¿encarna el equilibrio que se necesitaría para que los puentes entre Congreso y Ejecutivo sean fluidos? Bueno, el señor Aníbal Torres, por trayectoria y por formación académica, es muchísimo más que el señor Valer, ¿no? Pero muchísimo más. Cualquier persona con 2 dedos de frente es mucho más político que el señor Valer. Pero dicho esto, yo creo que uno de los grandes errores del señor ministro Premier, el señor Torres, ha sido aceptar algunos ministros que la verdad no dan la talla, ¿no? Por ejemplo, el ministro del Interior, el señor Chávarri, ayer ha dado unas declaraciones pues vergonzosas en relación con el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Para el señor Chávarri, las mujeres solamente pueden ser madres, amas de casa y esposas, ¿no? O sea, esta lucha del siglo XXI por la autonomía y por la independencia de la mujer, pues el señor Chávarri, el ministro del Interior, pues se quedó pues en la Edad Media, ¿no? Entonces, con esos ministros tan cuestionados, es muy difícil que Aníbal Torres pueda empezar a construir un proyecto político, que es lo que requiere el país, ¿no? Política pública, resolver los grandes problemas que tiene nuestra patria. Alonso, de momento y haciendo números, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, 3 legisladores del Partido Morado han dicho no a la confianza. A priori, ahí hay 62 votos. Al frente hay 49, 14 en disputa. Siempre hablando en términos legales, ¿cómo consigo 14? ¿Cómo se negocian esos votos desde la legalidad? Ojo, Alonso. Bueno, aquí el tema, desde la legalidad, desde la formalidad, sería que los congresistas
y el gobierno, el Poder Ejecutivo, compartan un proyecto político, tengan una visión política en común, tengan una ideología, una manera de entender la realidad, una manera de abordar los problemas públicos. Pero como el gobierno es errático, es decir, va por aquí, va por allá, no se puede construir un puente a nivel político entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, porque el Congreso hace su parte, el Poder Ejecutivo hace su parte y no hay ese diálogo. Y ese diálogo es importantísimo, sobre todo en la actual coyuntura internacional, porque se está hablando de que los precios del petróleo, ¿no? Si Estados Unidos y la Unión Europea dejan de comprarle a Rusia, se van a disparar a $300 el barril. Y también estamos hablando de, por ejemplo, el trigo, ¿no? Como ustedes saben, Rusia es el primer exportador mundial de trigo, Ucrania es el quinto, y el Perú es importador neto de alimentos, ¿no? En este caso del trigo, lo que va a tener un impacto, por ejemplo, en el pan, en diferentes productos de la canasta básica. ¿Cómo vamos a abordar eso, no? Recordemos que alguna vez en este gobierno se mencionó la reforma agraria, ¿no? La segunda reforma agraria. ¿En qué quedó eso? ¿En qué quedó lo de Repsol? ¿En qué quedó lo de Camisea, no? Es lo que yo le mencionaba, no hay continuidad en las políticas públicas, hay muchos cambios, hay muchos tropiezos, hay muchas contradicciones y no se tiene un horizonte claro, ¿no? Y esto es, tener un horizonte claro, un proyecto político es muy claro y urgente en un contexto internacional que cada vez está más complicado, ¿no? Alonso, pero quien ejerce control político sobre el Ejecutivo es el Congreso de la República, y mi sensación es que en la medida en que la vacancia se ha caído, no va, y lo que les cuesta además censurar a un ministro, me parece que el Ejecutivo ha logrado una suerte de coalición dentro del Congreso que le va a permitir gobernar. No sé si con debilidad o con fuerza, pero que le va a dar cierto equilibrio. Si logra hoy la confianza, ¿es un salto hacia adelante? Es un salto hacia adelante, pero es un salto adelante muy precario. Por ejemplo, ¿no? Recordemos que el día sábado se convocó una marcha contra la vacancia, una marcha que la verdad no tuvo mayor convocatoria. ¿Por qué? Porque las personas que encabezaban esa marcha son todavía más repudiadas que el presidente de la República. Díganse, pues Jorge del Castillo, ¿no? El APRA, ¿no? Algunos elementos que estaban ahí que eran de Chimbún Callao, ¿no? La señora Patricia Chirinos, tienen mayor desaprobación que el presidente de la República, ¿no? Y eso nos debe llamar la atención del problema estructural, el problema de fondo, que es la crisis total del sistema de representación política en el Perú. Si nosotros hacemos nuevas elecciones, en este hipotético caso que también se está cada vez mencionando más, los resultados no creo que sean distintos, ¿no? Porque no podemos esperar diferentes resultados si hacemos lo mismo. De acuerdo. Como estamos haciendo lo mismo, el sistema de representación política en el Perú pues está... Yo veía el último Latinobarómetro y es el de peor aceptación en América Latina. Alonso, últimas preguntas, que el tiempo me gana. Vamos a estar muy pendientes del voto de los 5 congresistas que Karen López, en su testimonio como aspirante a colaboración eficaz, señaló como los niños. Digamos, vamos a poner la lupa en ese voto y vamos a entenderlo de pronto. ¿Cómo evalúas la importancia de esos 5 votos? ¿Cómo se acomodan en el tablero? Bueno, los niños tienen un panorama muy complicado, ¿no? Porque si votan a favor, estarían reconociendo su culpabilidad de alguna manera, ¿no? Y si votan en contra, pondrían al presidente de la República ya en una situación insostenible, ¿no? Porque sería 5º gabinete en apenas 8 meses, una situación inédita de inestabilidad, de precariedad y de improvisación que se ha visto desde que se recuperó la democracia en el año 2000, ¿no? Entonces, de acuerdo. Esta es la consecuencia, como le decía, de un problema de fondo estructural muy profundo, ¿no? Que es la crisis ya casi terminal del sistema de representación política en el Perú. Alonso, la última pregunta, ahora sí, en 30 segundos. Si tenemos un Ejecutivo, como tú lo has señalado, algo débil, y un Congreso que no da la talla, ¿por qué la calle no está movida? ¿Por qué las expresiones ciudadanas no las vemos? ¿Por qué no hay una efervescencia de sectores de sociedad civil, de sectores ciudadanos que digan basta? Bueno, yo creo que la explicación tiene mucho que ver con el impacto de la pandemia, ¿no? Como le decía, el Perú es el país más golpeado del mundo, la sociedad civil está pues muy golpeada, ¿no? La academia ha sido también muy afectada, el sector privado también ha
ha tenido una situación muy compleja. Entonces yo creo que la explicación tiene que ver con el golpe tan duro que nos ha dado el coronavirus. De acuerdo. Alonso, quería agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado, que hayas podido un poco descifrar en qué andamos en estos términos. Muchísimas gracias, Alonso. Gracias a ti por la invitación. Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ha estado con nosotros en el programa.